Buenos días, soy María Millar y soy una de las profesoras del taller de investigación y práctica sociológica. Voy a hacer en este vídeo una pequeña revisión de las ideas principales que se incluyen en el tema 4 sobre las fuentes de datos. En este vídeo vamos a repasar qué son las fuentes primarias y las fuentes secundarias, también cómo encontrar y dónde encontrar fuentes secundarias de datos y cómo hacer un análisis descriptivo de datos, ver cómo de importante es hacer un buen análisis descriptivo y entender algunas ideas de cómo hacer este análisis descriptivo. Bueno, en primer lugar, ¿qué son las fuentes de datos? Pues son los inputs de los que se nutre un trabajo de investigación, ¿no? Los inputs que utilizamos para responder a una pregunta de investigación y es el punto de partida de nuestro análisis sociológico. Hay fuentes de datos primarias y secundarias. Las primarias son los datos que directamente recoge el investigador, es decir, bueno, pues una encuesta que realiza el investigador, unas entrevistas, una observación participante o grupos de discusión, etcétera. Son ese tipo de datos que pueden ser cuantitativos o pueden ser cualitativos. Las fuentes secundarias, pues son los datos que uno puede utilizar, pero que han producido otras personas, otros investigadores o otras instituciones, como por ejemplo puede ser el Instituto Nacional de Estadística, el CIS, puede ser Eurostat, que Eurostat compila, sobre todo lo que más hace es compilar datos que producen las oficinas estadísticas nacionales, aunque no únicamente. Pueden ser datos que producen organismos internacionales como la OCDE, por ejemplo, o Naciones Unidas. Y luego también hay datos que proceden de fuentes administrativas, por ejemplo, la afiliación a la Seguridad Social o los datos de permisos de residencia. Entonces, esos datos los producen organismos estatales y hay veces que directamente los publican en sus páginas web, otras veces se publican a través del Instituto Nacional de Estadística, por ejemplo. Y también hay pues, institutos de análisis o ONGs, asociaciones que producen sus propios datos y que muchas veces los ponen a disposición de los investigadores, ¿no? ¿Dónde buscar estas fuentes de datos secundarias? Pues como os decía, pues en el INE, en el CIS, en Eurostat hay muchísimos datos que están disponibles en abierto para cualquier persona, ¿no? Entonces vosotros cuando vayáis a hacer vuestro TFG o cualquier trabajo de investigación podéis recurrir a estas fuentes de datos secundarias y allí lo tenéis y de forma gratuita, ¿no? Datos que han hecho profesionales, que están contrastados, que sabemos que en principio van a estar bien hechos, ¿no? Algunos consejos para buscar datos. 1. Definir bien la pregunta de investigación. ¿Qué es lo que queremos analizar y qué es lo que queremos investigar? Para saber también después identificar cuáles son nuestras variables que tenemos que utilizar. 2. Verificar la fiabilidad de la fuente. No podemos de repente encontrar una encuesta online y decir, bueno, pues esta que no sé quién la ha hecho. Bueno, pues lo suyo sería acudir a fuentes que estén contrastadas, que sepamos que son fiables, que funcionan bien, ¿no? Y por último, hay que comprobar cuál es la metodología con la que se han recogido esos datos. No nos sirve decir, bueno, este es un indicador de pobreza. Bueno, hay que ver exactamente cómo se define ese indicador, cómo se ha hecho la pregunta, que lleva a que esa sea la variable que define la pobreza. Hay que entender bien cómo se han recogido los datos, a qué muestras se han recogido los datos, a qué población. Cómo se les ha preguntado, si es una encuesta online o es una encuesta en persona, es una encuesta telefónica, para entender después y poder interpretar esos datos, pero también para ser capaces de ver si tiene algún tipo de sesgo que nos pueda ayudar a interpretar mejor ese dato y a identificar posibles riesgos que hay en ese dato. Imaginaros una encuesta que se realiza online y que pregunta a la gente si le gusta usar internet. Pues podemos esperar que tenga un sesgo, pues
porque la encuesta se ha hecho a personas que ya están utilizando Internet, entonces a las que no les gusta Internet probablemente no hemos accedido para hacer la encuesta. Bueno, pues todo este tipo de cosas sobre la metodología que hay detrás de cómo se recogen los datos es importante tenerlas en cuenta. ¿Qué es un análisis descriptivo? Bueno, pues es un primer paso para analizar los datos, describe qué hay en los datos sin necesariamente hacer un análisis causal, ¿no? Y pues se pueden establecer relaciones entre variables, pero hay que tener mucho cuidado con la interpretación que se hace de si una cosa causa la otra, ¿no? ¿Cuáles son las principales herramientas del análisis descriptivo? Bueno, pues las frecuencias, cuántas personas hacen algo, qué porcentaje de esas personas, cuál es la tendencia y también se suele hacer comparaciones entre grupos, por ejemplo, la tasa de paro de los hombres y la tasa de paro de las mujeres, ¿no? Digamos que si, por ejemplo, estamos analizando el paro, la frecuencia sería 3 millones de personas están en paro, el porcentaje sería el 12% de la población está en paro, la tendencia es el paro ha aumentado de forma continua durante los últimos años o ha disminuido abruptamente en los últimos 3 años. Y la comparación entre grupos sería el porcentaje de mujeres paradas es mayor que el porcentaje de hombres parados, por ejemplo. ¿Por qué es importante saber hacer un buen análisis descriptivo con datos secundarios o también con datos propios? Bueno, pues porque en primer lugar nos da una visión general, ¿no? Nos da un panorama del tema que vamos a estudiar. En segundo lugar, nos da una idea de la relevancia del tema. También nos ayuda a formular hipótesis, porque una vez que vemos los datos y cómo se relacionan variables entre sí, nos da ideas para formular esas hipótesis. También nos ayuda a escoger la metodología, a seleccionar la metodología de un tema, para después investigar un tema, ¿no? Nos permite hacer una comparación temporal, por ejemplo, si queremos hablar de la pobreza y en ese análisis descriptivo vemos que la pobreza está aumentando, pues nos facilita poder justificar la relevancia del tema. La pobreza es importante porque la pobreza es importante, lo justificamos, pero además es algo que está aumentando en los últimos años, de modo que es un tema de creciente interés, por ejemplo. Y también está bien utilizar datos secundarios porque reduce los costes porque ya estamos utilizando datos que están ya disponibles, ¿no? ¿Cuáles son las herramientas básicas para hacer un análisis descriptivo con datos cuantitativos? Bueno, pues las tablas de contingencia, una tabla que relaciona dos variables, los gráficos de barras, de líneas, de columnas. Los gráficos de quesitos no los recomiendo para indicar proporciones porque es muy difícil comparar el tamaño de los quesitos, aunque hay gente que le gusta mucho. Y luego algunas medidas de centralidad, como la media, la mediana, la moda, ¿no? Bueno, pues son instrumentos básicos para el análisis descriptivo. Algunas cosas a tener en cuenta cuando se describen datos cuantitativos. Bueno, hay que tener en cuenta cuánto representa ese problema sobre el total de la población. Cuando queremos hablar, pues, por ejemplo, sobre el paro, hay que dar una idea a la persona a la que estamos hablando, al lector, de cuántas personas están en el paro sobre el total de población, explicar cuánto afecta ese problema a distintos tipos de personas, por ejemplo, a hombres y a mujeres, a jóvenes y a mayores. Muchas veces también merece la pena dar algunos datos que expliquen la composición del colectivo afectado. Pues, por ejemplo, imaginaros si estamos hablando de personas con discapacidad y la mayor parte de las personas con discapacidad son personas mayores. Bueno, pues a lo mejor para que el lector se haga una idea del tema, pues merece la pena decir el 80% de las personas con discapacidad son mayores de 50 años, por ejemplo. Es un dato que me estoy inventando. Y a veces también es importante dar números absolutos. Imaginemos un problema
que afecta proporcionalmente a poca población. Por ejemplo, las personas sin hogar es un porcentaje muy pequeño respecto al total de la población, pero su situación es muy grave y en realidad es un tema de mucho interés por la gravedad de su situación. O a lo mejor es una tendencia social nueva, que por lo tanto aplica a pocas personas en la población, pero es creciente y de esa forma también se puede justificar su interés. Entonces, hay veces que es importante hablar también de números absolutos. Pues nuevamente me invento un dato, pero si estamos hablando de las personas sin hogar, podemos decir 50.000 personas en España están en situación de pues viven en la calle, por ejemplo, ¿no? Esas 50.000 son un porcentaje pequeño respecto al total de la población, pero en poblaciones grandes, pues 50.000 personas son mucho, claro. Así que quizás merece la pena también hablar de números absolutos. Vamos a ver un pequeño ejemplo sobre cómo hacer una buena descripción muy sintética de unos datos cuantitativos. Por ejemplo, el paro, ¿no? Tenemos estos datos aquí, la tasa de paro de los total de una población, la de los hombres, la de las mujeres, el número absoluto de personas en paro, la composición del colectivo, la mayor parte de los parados son mujeres. También tenemos, cuando hacemos un análisis descriptivo, es importante hablar de, digamos que, dar un contexto de temporal y geográfico de las medidas que estamos dando. En este sentido, decir cuándo y dónde. Bueno, pues el tercer trimestre de 2024 en España. Y hay que decir también la fuente. Entonces, una buena forma de explicar estos datos que están ahora mismo en pantalla. Vamos a ver ahora un pequeño ejemplo de cómo en 3 frases podemos describir una información cuantitativa con toda la información que el lector necesita saber, que es la siguiente. Aquí hay 3 frases, pero en estas 3 frases está todo. Según la encuesta de población activa, es decir, la fuente, cuando en el tercer trimestre de 2024 la tasa de paro, que es nuestro indicador, donde en España era del 11,2, la cifra para el total de la población. Entre las mujeres, esta cifra era 2,5 puntos porcentuales mayor que entre los hombres. Y ponemos las dos cifras. 12,5 frente al 10%, la de las mujeres y la de los hombres. El colectivo alcanzó en esa fecha un total de 2,7 millones de personas, la cifra absoluta, de las que algo de la mitad, el 52%, eran mujeres, la composición del colectivo. En esas 3 frases está toda la información. Quiero que prestéis atención a una cosa, que es que cuando se comparan las dos cifras, y las cifras son porcentajes, decimos que la diferencia entre las dos cifras son puntos porcentuales, ¿vale? No se dice que la tasa de paro de las mujeres es 2,5% mayor que la de los hombres, sino que es 2,5 puntos porcentuales mayor. Porque el porcentaje implica que se ha calculado una tasa de crecimiento respecto a una base y no es el caso. También merece la pena no solo dar la diferencia de puntos porcentuales, sino también muchas veces dar la cifra absoluta, porque no es lo mismo una diferencia de 2,5 puntos cuando es de 10 a 12,5 que cuando es de 80 a 82,5. Entre 80 y 82,5 la diferencia es muy pequeña, en realidad no hay casi diferencia entre esos dos números, pero entre 12,5 y 10 esos 2,5 representan mucho más. Así que es relevante dar las cifras de base. Vamos a ver ahora algunos errores frecuentes cuando se maneja información cuantitativa. Por ejemplo, en este caso, ¿no? En los últimos 10 años el número de personas que usan Internet ha aumentado del 50 al 90% y durante ese mismo periodo la obesidad lo ha hecho del 20 al 35%. Por lo tanto, el uso de Internet causa obesidad. Aquí lo que se está haciendo es que se confunde la correlación con la causalidad. Que sucedan dos cosas al mismo tiempo no quiere decir que una cause a la otra. Por eso cuando antes yo os decía que en el análisis descriptivo hay que tener cuidado con asignar causalidad, bueno, pues este es un buen ejemplo de eso. Otro ejemplo, una encuesta muestra que el 48% de las personas prefieren
al candidato A en unas hipotéticas elecciones y el 51% al B. El margen de error es del 5% y deducen que el candidato B va a ganar las elecciones. Bueno, como el margen de error es del 5%, la diferencia entre 48 y 51 no es significativa. De forma que en realidad lo que estamos diciendo es que lo que estima esa encuesta es que no hay diferencia entre los dos candidatos. Después, otro ejemplo, el salario medio en una empresa es de 70.000 euros, así que la mayoría de los empleados cobran bien. Bueno, pues ahí no se está teniendo en cuenta la distribución de los salarios dentro de la empresa. Puede haber una persona que cobra 200.000 euros y muchas que cobran 20.000, ¿no? Hay que tener en cuenta cómo se distribuyen los datos. Otro ejemplo. Un estudio mostró que el 70% de los jóvenes de Cuenca disfrutan de leer poesía, pero, por lo tanto, la mayoría de los jóvenes españoles disfrutan la poesía. Bueno, ahí se está extrapolando más allá de los datos. Una cosa es lo que le guste a los jóvenes de Cuenca y otra cosa es lo que le guste a todos los jóvenes. Este es el ejemplo que os daba antes. Hice una encuesta online a 1.000 personas y el 90% prefiere estudiar a través de Internet. Por lo tanto, la mayoría de la población de universitarios prefiere las clases en línea. Bueno, pues no estamos teniendo en cuenta que aquí hay un sesgo de selección en la muestra. La encuesta es online, entonces podemos esperar que a esas personas les guste más todo lo que tenga que ver con Internet. Bueno, esto ha sido todo hasta ahora. Espero que os haya servido de ayuda esta presentación del tema 4 y si tenéis cualquier duda, por supuesto, pues nos vemos en los foros. Venga, un saludo a todos.